bonito. Qué lindo. Buenas noches. Os damos de nuevo la bienvenida cultural, este encuentro internacional que reúne en un espacio privilegiado como es la Alhambra a una selección de la mejor literatura contemporánea y a múltiples agentes del mundo del libro de Granada y Andalucía. En esta ocasión os damos la bienvenida a una charla que tengo la seguridad y la certeza de que va a ser maravillosa, que hemos titulado Mujeres sin fin y que reúne a Camila Sosa Villada con Erika Martínez. Camila Sosa Villada nació en Córdoba, Argentina. Estudió Comunicación Social y Teatro, es dramaturga y narradora, y de sus múltiples y brillantes novelas cabe destacar por su éxito Las Malas, publicada en 2020, que ganó varios premios internacionales y supuso un terremoto en la narrativa argentina contemporánea, si es que no, en general, en la literatura escrita en castellano. En Las Malas, Camila Sosa Villada logra llevar a un plano textual las potencialidades políticas y estéticas de los cuerpos queer, la relación entre diferencia y formas contrahegemónicas de escribir y comunicarse, e incluso la tensión entre lo real y lo imaginario. En su producción, en general, aparecen maternidades no normativas, cuerpos diversos, barrios periféricos, amores imposibles, putas, travestis, presencias fantasmales. Aparecen la violencia de los sujetos normativos y la rabia radicalizada y activa de las identidades disidentes, así como formas de ternura y encuentro como maneras comunitarias de resistencia radical y de disputar espacios. Sosa Villada hace que experiencia, imaginación, realismo y magia se confundan y se apelen mutuamente y propone una forma de estar en el mundo de la literatura que representa una apuesta feroz por la imaginación y por la politización de la rabia y de la ternura. Erika Martínez nació en Jaén, de granadino. Es poeta, profesora e investigadora. Su apuesta por una poesía única, radical y comprometida con el mundo y la forma la ha llevado a publicar 5 libros en la editorial Pretextos. Su poesía se puede categorizar a través de conceptos opuestos, de ideas en apariencia contradictorias, que sin embargo encuentran un espacio de convivencia en sus poemas. Erika Martínez trabaja sobre el deseo individual y sobre ideas políticas de largo alcance, sobre afectos de la vida cotidiana y sobre grandes sistemas de pensamiento, sobre el hecho de ser una mujer poeta y sobre la teoría de la estética. Es decir, todo el rato se contrapone lo particular con lo general. En sus poemas la escritura, como la propia existencia, es un acto ideológico que se puede pensar en el propio poema. Es decir, que la poesía puede ser una herramienta de pensamiento en verso, tanto de nuestras formas de desear y de vivir, como de sí misma. Por todo ello, la poesía de Erika Martínez logra ser al mismo tiempo concreta y abstracta y se juega en esa tensión en la que se juega toda gran poesía y que la ha llevado a convertirse en una de las poetas más relevantes de la literatura española contemporánea. Este encuentro, Mujeres sin fin, constituye entonces un espacio de diálogo entre dos mujeres que ya desde la prosa, el teatro y la poesía proponen una íntima radicalidad que desconoce de la tibia comodidad del género y que, lo busque o no, viene a remover nuestras coordenadas de lectura de los libros y del mundo. Antes de dar paso al comienzo del acto, algunos pequeños apuntes. El primero, que habrá venta de libros allí, en la librería del Palacio de Carlos V, en la puerta por la que habéis entrado, y firma en la sala de conferencias que está allí. Eso al terminar el acto. También me gustaría recordar que este encuentro cumple con los requisitos que le otorgan el sello de evento sostenible de la Universidad de Granada, y en esa línea os pedimos responsabilidad a la hora de realizar desplazamientos por la ciudad y recordaros que hay que cuidar y proteger este espacio. Además, por favor, poned los móviles en silencio o en modo avión o apagadlos o lo que sea, pero que no suenen. También recordaros que para cualquier acto que requiera traducción simultánea tenéis que traer vuestros propios auriculares también dentro de este sello de evento sostenible. Y ya, sin más añadidos, os dejo con Erika Martínez y Camila Sosa Villada. Gracias. 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 Bienvenida, Camila. Es un auténtico privilegio estar hoy aquí, dando pie a todo lo que tienes que contarnos. Debo decirte que esta es una ciudad en la que se te lee mucho y en la que se te estudia y en la que pues, es un placer también poder conversar, además de estudiarte y leerte. Así que, bueno, quiero otro aplauso para ella. Realmente es un lujo tenerla aquí. Ay, no.
Qué Bueno. vergüenza, qué vergüenza. Sí. Y bueno, yo estoy aquí como que estoy inestable. Me acaba de decir antes, acabo de conocerla. Camila Sosa y yo no nos conocíamos hasta hace un segundo. Y ella me ha dicho que pensaba que íbamos a perder nuestra virginidad aquí arriba en directo. Pero la verdad es que está muy lejos de mí. Está muy lejos de mí, así que habría sido bastante complicado, hay que decirlo. Sí. Y bueno, pues yo quería empezar hablando de, directamente voy a hablar del final de Las Malas, voy a empezar por el final de esa novela maravillosa. Hay, de los muchos momentos deslumbrantes que tiene, hay un momento en el que el brillo de sus ojos, que es el hijo de la hija de nadie, le dice a la protagonista en un tono así como misterioso y muy oracular, le dice, no va a venir, te puede parecer que sí, que algún día va a venir, pero no va a venir nunca. Y esa aseveración que hace el niño y que está, como digo, impregnada de una cualidad misteriosa porque no se sabe bien, es un misterio que no se resuelve, ¿no? Es como que en el agujero que deja esa frase se proyectan los fantasmas de cada cual, como si fuera una especie de test de Rorschach. Y en el agujero la protagonista coloca al amor. Decide, o sea, cada lectora, cada lector que llega a ese agujero va poniendo una cosa, pero la protagonista parece poner al amor. Y bueno, y leyendo ese momento tan increíble en el que dice no va a venir, me doy cuenta de que la novela, cuando llega ese momento, ha ido acumulando revelaciones a modo de anagnórisis, revelaciones muy existenciales y muy profundas y que siempre se producen como desde la negatividad. No va a venir nunca, o no hay nada que sea solo para mí. Hay como un gran no acumulado, no quería traer aquí una lista, pero realmente son muchísimos, ¿no? Y ese no me parece como que atraviesa la novela y un lugar desde el que se construye y me hace recordar caprichosamente, porque lo voy a hacer así, voy a hacer esa lectura caprichosa, a un momento de otra novela que a mí me gusta muchísimo, Zama, de Antonio Di Benedetto, que en principio no tiene en absoluto nada que ver contigo, pero hay un momento genial de esa novela en el que el protagonista dice, hice por ellos lo que nadie quiso hacer por mí, decir no a su esperanza. Y creo que lo que tienen en común, tal y como yo he leído las novelas, es el fin de la ilusión o la resistencia a la ilusión. Y entonces pues me encantaría que hablara sobre la ilusión, sobre la hipocresía, sobre la mentira que hay en tus libros y en específico en Las Malas, si te apetece por ahí o por donde quieras. Me da la sensación, cuando escucho eso, la verdad que no la volví a leer, además, así que no me enfrenté. Pertenece a un momento muy particular de mi vida, en el que comenzaba a asomar la cabeza, es decir, a ser visible en el mundo cultural, en Argentina y en algunos lugares del mundo. Entonces, no sabía cómo procesar eso que estaba pasando y lanzaba profecías. Decía, no va a venir, no vas a conocer el amor, no vas a ser feliz. Todas esas cosas que están lanzadas como una brujería, como un hechizo, si se quiere, solamente para resistir algo con lo que nunca había estado de acuerdo, que era la idea de que era una persona que se había hecho a sí misma. ¿Entendés? Una persona que había logrado bajar al volcán y salir viva y poder contarlo. Esa imagen me parecía espantosa. No me resulta cómodo que la gente me vea así. Entonces, yo quería seguir siendo una víctima del sistema. Pero lo que te convierte en víctima del sistema, más allá del género, en realidad lo que te convierte en víctima es la pobreza. Y yo había dejado de ser pobre y me daba vergüenza admitirlo. Entonces me profetizaba una gran infelicidad y después vinieron los años más felices de mi vida, a pesar de esas profecías, porque fueron escritas y dejadas en un libro que nunca más volví a leer. Me gusta mucho lo que has comentado, porque has nombrado la pobreza, que me parece muy relevante en lo que escribes, como
bastante conciencia de clase, en cualquier momento de tu obra se percibe esa fuerza y también incluso cuando hay veces cuando hablas de sexo que siento que lo manejas en ocasiones como si fuera una forma de poder. Es muchas cosas el sexo en tu obra Sí. y esa es una de sus grandezas, ¿no? La amplitud, cómo se amplía nuestra idea del sexo cuando una te lee, ¿no? Pero sí, en serio, en todas, o sea, realmente lo es. Pero una de ellas es la de se siente que el sexo es una forma de poder y que está atravesado también por conflictos de clase, ¿no? Y no Sí, solo... y era un poder para mí también como prostituta, porque vos manchabas a un hombre. Si vos cogías con los tipos correctos, es decir, con los empleados municipales, con algún secretario de turismo, alguna cosa, si vos cogías con alguno de ellos, lo marcabas y después lo podías señalar, porque no había nada más intolerable que haberse acostado con una traba. Entonces se volvía una especie de herramienta de extorsión, si se quiere, algo que vos podías usar en caso de necesitarlo. Una manera sucia de sobrevivir, pero había que sobrevivir. En Las Malas, que tampoco voy a hablar todo el tiempo de esa novela, sé que es tu novela más conocida y de hecho he traído tan pocas observaciones sobre Las Malas que te tuve que decir, voy a poner alguna y va a parecer como que no me interesa y me encanta la novela, pero bueno, te quería comentar un poco, me gustaría que hablara un poquito más sobre el hecho de que te lo han dicho en otros sitios, ¿no? O sea, obviamente es una novela que tiene una estructura de novela de aprendizaje, tiene una Bildungsroman, como se dice, que da cuenta de un recorrido vital, de un personaje que se sitúa pues, en su umbral de crisis, bueno, pero más allá de todo eso, no es la historia solo de una travesti, de su iniciación sexual o del mundo que habita, ¿no? Sino que es la historia también de una comunidad y yo creo que me interesa especialmente que sea no solo la historia de vida de una persona, sino también de la comunidad que integra. Sí. Y de la fuerza política de esa comunidad, o sea, comunidad como red de protección, como red de cuidados, como una red amorosa frente a las políticas de disciplinamiento, de violencia institucionales que padecían las personas que integraban esa comunidad. Y entonces me encantaría que hablaras de esa comunidad y también, porque te lo he escuchado en otros sitios, ¿qué significa ser para ti anarquista? ¿Y cómo se concilia ese anarquismo con tu conciencia de la necesidad de esa comunidad? Las dos cosas. Era una comunidad anarquista por completo. Ajá. Las trabas de esa época, sin lugar a dudas, no creíamos en nada, creíamos solamente en nuestro cuerpo, en nuestras decisiones. Entonces, era bueno estar cerca de ellas, es bueno estar cerca de las viejas además. Esa es una necesidad de comunidad, tener amigas trabas, cosa que resulta cada vez más difícil porque yo estoy dejando de ser cada día un poco más traba, menos traba, más normalizada, más educada, más amancebada, por las mismas herramientas que yo descubrí que existían, como el amor. Por algo decía, no va a venir, porque, bueno, me parecía que iba a dejar de ser esa traba que me encantaba hacer. Entonces, cuando estoy con amigas trabas, siento que estoy en casa, que no hay nada que no se pueda decir, que no hay nada que no se pueda poner a jugar. Y eso tiene que ver con un espíritu ingobernable, muy entrañable, muy así, evanescente, algo que se puede romper con nada. Ese sentido de ingobernabilidad en algún momento fue la cosa más hermosa que tuve conmigo. Verlas sin ganas de sometimiento, completamente, como se dice, insumisas. Una necesita de eso, más cuando te mueves en el mundo de la literatura. Pues pensaba también en el amor.
y esa teoría del amor que va desarrollando más minuciosamente tesis sobre una domesticación. Y hay un momento en el que el marido de la actriz dice, bueno, se dice de él, en realidad no lo dice él, se dice de él, parecía saber desde siempre cómo tratar, curar, hacer dormir, divertir y poner límites a una niña. Eso, por supuesto, no funcionaba con su esposa. A ella la desconocía todos los días. Y bueno, aquí me gustaría entrar en un tema que para mí es fascinante de tu visión del amor, y es si el amor es en el mejor de los sentidos una forma de desconocimiento. El amor es, en la peor y en la mejor es una maldición, una peste. Es la cosa más espantosa que me ha sucedido en la vida. La cosa que más me ha desorientado, la cosa que más me ha hecho cometer errores. Hay un blues de Billie Holiday que dice, el amor parece un grifo que se abre y que se cierra, y cuando vos pensás que está abierto, en realidad está cerrado y seco. Bueno, eso me pasa con el amor. Es un sentimiento que me resulta completamente incomprensible, y cada vez que lo he sentido, al amor por un tipo, al amor por un hombre, no al amor de mis amigos, al amor de mi familia. Ese amor es de lo peor que me puede pasar. Me hace hacer cosas realmente muy estúpidas. Me hace beber y digo, no, pero eso no es el amor, eso es vos haciendo, no. Yo cuando no estoy enamorada no hago estas cosas. Es fuertísimo. Y me parecía que a la actriz le resultaba algo de esa orden, de ese orden, perdón. Algo, que quiere pero que no soporta. Es como querer operarse, mira, cuando hice las Lolas, había un montón de trabas que contaban que el cuerpo no las soportaba a la silicona, no al aceite, a la silicona. Bueno, es de la misma forma, no lo soporto. Algo que quería tanto como un par de tetas, lo puedo expulsar así, porque siento que no hay orientación, que es un páramo sin un brújula. El amor. Que estén enamorados, a mí no me molesta. Has comentado también en algún sitio que las aplicaciones como para ligar o para encontrar pareja y aplicaciones de todo tipo, ¿no? Te obligan a definirte, o hay un hábito que hace que la gente se defina estrictamente en esos lugares, y entonces se acaba con algo que es fundamental en la aproximación de un ser humano a otro, que es la incógnita. Claro. Se acaba con ese misterio, pero me gusta mucho cómo lo explicas tú, que es arriesgarse al otro o algo así, dices tú, ¿no? El hecho de poder arriesgarse al prójimo, claro, al otro. asomarse hacia el abismo, digo yo. Claro, el otro siempre es eso. Tomar siempre al otro como un estamos siendo riesgo, la una ¿no? para la otra ahora, en este momento. Totalmente. También un abismo. El hecho de... Bueno, por ejemplo, si nos hubiéramos juntado antes, hubiéramos hablado sobre lo que íbamos a hablar, entonces vos me ibas a decir, mirá, mis preguntas van a ir por acá, yo iba a subir, configurando respuestas que no son verdad, que son cosas, que son relatos que se hacen. En cambio, vos lo haces así y yo inmediatamente respondo de la misma forma. Lo mismo pasa con esas aplicaciones. Y con cierto afán por creer que del otro se puede saber todo, entonces te haces legible, decís, bueno, tengo tanta altura, soy de esta forma, soy vegetariana, no soy vegetariana, cojo a pelo, cojo con preservativo, soy seropositiva, no lo soy, me gustan activos, me gustan pasivos, soy versátil, etcétera, y toda esa poesía del levante moderno. Sí, me encanta la idea de que definirse te vuelve legible, ¿no? Y que en el erotismo... ¡El otro te está leyendo! En el erotismo tiene que haber un grado de ilegibilidad, sí, tiene cariño, que haberlo, ¿no? Un misterio. Si no se puede ser una buena chica, bueno, pues sea un misterio.
Total, total. Y pasa un poco igual con las etiquetas de los libros, ¿no? O sea, se publica un libro, ese libro queda etiquetado porque, bueno, va proyectado con unas expectativas de mercado, de público concretas, se etiqueta, y en ese etiquetado pues también hay una pérdida de esa incógnita, un poco igual. Pero también me he acordado de una práctica que hay en una librería de aquí que se llama La Tremenda, una librería de mi barrio, Sí. Que llevan Luciana y Alberto, que no sé si están por aquí, pero bueno, el librero y la librera de La Tremenda tienen una práctica muy curiosa, es que tú puedes comprar un libro sin saber cuál es. Está envuelto, ¿Cómo es? ellos tienen libros que están envueltos, los envuelven además a veces con papel de periódico o lo que sea, tú lo compras sin saber lo que te lleva. Ay, Es bueno. un incógnito que puedes leer, no tienes ni idea de lo que va a pasar. Igual con los libros casi siempre no sabe lo que te llevas a tu casa. Bueno, por supuesto, por supuesto. También está la posibilidad incluso de atenerse a una etiqueta para luego traicionarla y poner una Sí. zancadilla a quien se espera algo, ¿no? Sí. Es maravilloso traicionar la expectativa. Bueno, por Del ejemplo, prójimo. con los libros, bueno, sí, un poco, así como la escritora trans, los derechos humanos de las personas trans, la militancia, esas cosas que son menores finalmente frente al orden del lenguaje, de la literatura, ¿no? Al menos para mí, no son más importantes las luchas que lo que yo escribo. Soy muy egoísta, soy mala en ese sentido. No haría nunca un libro pensando que voy a cambiar el mundo con eso, porque eso, que puedo cambiar la vida de alguien incluso. Por eso en El viaje inútil digo que no hay ninguna utilidad en la escritura y en la lectura, que es una forma de permanecer suelta en el aire sin gravedad y en algún momento volvés a tierra. Pero sí me llama la atención que incluso cuando es de otro orden, y el orden es muy... el papel que divide una cosa de la otra es muy fino, que es que tesis sobre una domesticación no tiene nada de queer. ¿De qué, perdón? De queer. No tiene nada de LGTB. Y eso es importante demostrarlo. Por eso insisto en que estoy dejando de ser travesti, porque ser travesti no es solo una cuestión de ponerse una falda o maquillarse o bautizarte de determinada forma. Es una experiencia latinoamericana además. Es una experiencia latina, si se quiere, pensando en España, por ejemplo. Pero no es algo que se haga así. Entonces, ¿qué me puede a mí importar una identidad que se hace de esta forma, que se compra en cualquier lado, que se define con muy poco? Sí me importa la pérdida de esa identidad, esa decreación, para citar a Anne Carson, que es que estoy dejando de ser algo que fui alguna vez y no sé qué soy ahora. Pensaba también en la cantidad de personajes que después de un encuentro sexual o no con alguna de las travestis de tu libro, buscan o parecen haber buscado en eso algo que no se podían permitir, que no querían permitirse a sí mismos, como si delante de esas mujeres no pudieran seguir fingiendo, como si no pudieran seguir disimulando, pero como si no pudieran seguir disimulando no ya ante el prójimo, ante sí misma y ante sí mismo. O sea, era gente que disimulaba y enfrente de esa actriz travesti o de esa travesti, depende del personaje, no son capaces ya de disimular. O sea, imposibilita el disimulo de esos personajes. Eso siento yo, ¿no?, cuando lo estoy leyendo. Pero al mismo tiempo también siento que hay algo de instrumentalización, ¿no? O sea, porque si verdaderamente hay algo emancipatorio en que te obliguen a dejar de disimular, también instrumentalizan a las travestis al servicio de ese descubrimiento, de esa verdad, ¿no? Y hay algo irritante, al mismo tiempo como muy empoderante y admirable, y también irritante en la instrumentalización, ¿no? El tema es, ¿para qué nos convierten en un instrumento? Ajá. Muchas veces es para legitimar espacios,
muchas veces es para cubrir una cuota. Es decir, somos instrumento de autoindulgencia, como lo son también los que explotan en Gaza, los que revientan ahí. Se instrumentaliza, que es una palabra que no termino de entender todavía, pero lo primero que se me ocurre es pensar en volvernos instrumento para algo. Y acá enlazo con lo de ser indomable, lo de ser ingobernable. Es lo peor que nos puede pasar. O sea, esto que digo de dejar de ser travesti, lo digo con mucho dolor. Empezar a tener que rendir cuentas por todo, tener que portarte bien, no poder ser auténtica, no poder ser violenta, es de las cosas más terribles que me pasaron. Ser como los demás, sufrir por las cosas que sufren los demás, era mucho mejor antes. A la vez, hay algo de la burguesía que sigue siendo fascinante para mí. Es decir, pero dice fascinante porque solo se puede decir los fascinante sabores, desde fuera. son los sabores. Me vuelvo loca comiendo cosas que nunca en mi vida hubiera comido. Por ejemplo, langosta, por ejemplo, cangrejo, caviar, vinos carísimos, todas esas cosas que nunca imaginé comer, estar en hoteles 5 estrellas, hacer regalos. Bueno, eso me parece fascinante. Y no va a ser un mundo de nobles, no va a ser un mundo de gente que merezca, que tenga lo que se merezca. Va a ser un mundo solo para privilegiados. Esto es una matanza. Estamos viviendo así. Lamentablemente, es el adiós a un mundo que era bonito o medianamente bonito. Sin embargo, cuando se te lee, hay como una patada tan fuerte al orden burgués y al familiar, y a veces desde dentro, a veces con todos sus conflictos, con sus paradojas, pero cada personaje tuyo como que desestabiliza un orden que a veces es suyo, lo lleva dentro. O sea, lleva un orden que lleva dentro y que, sin embargo, descoloca, destroza, dependiendo del personaje y del momento, ¿no? El orden familiar y el institucional a todos los niveles, ¿no? Porque a veces es un orden policial interiorizado, a veces es un fascismo de todas las instituciones que llevamos dentro y, sin embargo, cada uno de esos personajes logra mover del sitio a la institución en sí y en los demás. Eso lo transmite. Incluso ahora, hablando de la burguesía, lo hace desde una forma muy externa, la verdad. Tu fascinación es como quien estuviera mirando, yo sí. no sé, un planeta. Sí, porque también soy consciente de que eso se va así, ¿eh? O sea, de que también puede durar muy poco. Sí. Eso es abrir las puertas a la desesperación, ¿sabes? Recién me hicieron unas preguntas que eran las llaves para abrir la Alhambra, una cosa así. Y yo pensaba en la puerta de la desesperación. Supongo que escribir es eso, romper un orden, quebrar algo de la estabilidad que vos tenés como mujer, como persona, porque es un trabajo además al que vos te lanzás, como es la actuación, es un trabajo al que vos te lanzás y que vas a pagar muy caro además. Entonces, bueno, trato de que sea doloroso para todos. La paso mal yo escribiendo, pero también me pongo a criticar a todo el mundo. Lo es, muy doloroso. Lo es. Se disfruta y se padece mucho leyéndote, sí. Debo decirlo. Las dos cosas por igual. Voy marcando faltitas, hago eso. La vamos a pasar mal todo. Sin duda, sin duda. Hay gente que ha comparado algunos puntos, creo que de tesis sobre la domesticación, pero en general sobre algunos personajes tuyos, con Teorema de Pasolini. ¿Ah, sí? Sí, en algún sitio. ¡Ay, no me diga!
Yo no me he Sí. enterado de eso. Pues no sé si me lo estoy inventando, pero creo haberlo leído en algún sitio. ¿Ustedes saben? Ciencia ficción teórica, puede ser ciencia ¿Sí? ficción ¿Dices teórica. tú? No, tú no tienes ni idea. Puede ser una alucinación teórica. Ay, pero sí me encantaría. Entonces tenemos este personaje como que se va acostando con todos los miembros de la familia, uno por uno, y consigue destruir la familia por esa vía erótica y los deja derrumbados a todos Viste que ellos. es un poder Sí, coger. sí, inmenso, Sí. ¿no? Y es una criatura que tiene un poder semimágico, porque es verdad que la película, bueno, y la novela son como un poco religiosas. Sí. Y tu obra no es nada religiosa, la verdad, o tal como yo la veo. Tiene mucho, ¿eh? ¿Sabes que sí? Yo la veo, tiene mucho de revelación, o sea, por ese punto hay mucha magia y hay revelación, pero no sé si hay Dios de la manera que lo entendía Pasolini, o a lo mejor sí, cuéntanos tú, por favor. Yo creo que soy una cristiana encarcelada por mí misma, que yo me mandé al fondo de mi propio corazón esa niña cristiana, aparte decepcionadísima, por supuesto, una cristiana decepcionada, que es lo peor que puede haber. Por ejemplo, estaba con alguien pasándola muy bien, entonces me dice, quiero ir a la iglesia de la Merced. Ay, digo, pero cobran 20 euros para ir a la iglesia de la Merced. Pero es que es muy bonita, me dice, quiero ir a verla. Bueno, le digo, vamos. Entonces cuando entro, le digo, mira, anda y hace todo el recorrido solo, le digo, déjame a mí, me voy a quedar acá. Y tuve como un baño así cristiano, un baño, sí, cristiano, de catolicismo puro. Yo fui monaguillo además, entonces entiendo de lo que hablo. Hay algo de mágico, pero por cualquier ritual, por eso me gusta el teatro, por eso me gusta la escritura, por eso me gusta estar en un escenario, porque hay algo del orden del rito, que es algo que justamente estamos perdiendo. Entonces, bueno, me siento ahí, me acuerdo de mi papá, de mi mamá, pienso en el amor, pienso en estar junto a un hombre que me está viendo llorar discretamente hacia atrás de una columna, y me largo a llorar con una ferocidad. Fue una experiencia muy intensa. Entonces, esa Camila que está arrinconada, porque además fue cuando era niño, yo todo lo que vi de malo de la iglesia, lo vi siendo un niño que creía en Dios verdaderamente. Tenía una fe, me conmovía, me arrepentía. Todo eso está en los libros. Encuentra la forma de salir porque sigue siendo ese niño el que está escribiendo, es decir, no soy más que una sicaria de él. Escribo lo que él dice. Una sicaria de él, me encanta. Maravilloso. Pues, no, me acordaba también de... Me gusta una cosa que me encanta de tus personajes, que son un poco demagógicos. No van ahí como con su idea por delante, imponiendo, ahí va mi idea, la suelto, es vuestra, ¿no? Y al mismo tiempo son personajes muy incisivos y que realmente destruyen mucho, ¿no? O sea, creo que destruyen bastante. Y me acuerdo de esa frase célebre de Mallarmé, de la destrucción fue mi Beatriz, que utilizan tanto los anarquistas. Y creo que por esa vía también son políticos tus personajes, ¿no? En su forma de ir arrasando con mucho encanto, con un enorme encanto. Bueno, hay que hacer pasar por algún lado también las cosas en las que una tiene fe, las cosas en las que una cree. Sí, claro que sí. Por algún lado hay que hacerlas pasar. Por el lado menos obvio, además. Pero no deja de ser una herramienta de manipulación, una novela. No deja de ser una forma de querer hacerles así en la cabeza a ellos. Es una profesión muy deshonrosa, la verdad, de matona, ¿viste? Que no hay de cosa matona, que no hay nada que deteste más. Además, fue un tema muy serio en terapia, ¿sabes? Este año. Sentía que estaba siendo una matona, que tenía ese poder. Sicaria y matona. Sí, que tenía ese poder de hacer mal diciendo cosas. Justamente con este chico.
Y la literatura es lo mismo. Mira, Alan Carson leí ahí en Argentina no se edita, cuesta muchísimo conseguir un libro de ella. Y en uno de La belleza del marido dice, no lo cita además, dice algo así como aquel triste antropólogo o aquel antropólogo triste tenía razón al decir que la escritura se había inventado para dominar a los hombres y a las mujeres. Y después llegó la literatura. Pero la literatura está cimentada sobre esa herramienta de manipulación. No soy inocente de que es una sustancia muy inestable. Nadie es inocente, solo que tú tienes clarísimo que no. Pero... ¿Y ser travesti es el mayor de los desacatos? ¿De los desacatos? Lo fue. No, ahora soy una sumisa total. Tengo redes, hago esas cosas. Pues comentábamos antes que una de las cosas, de las infinitas cosas fascinantes que tiene lo que hace es esa amplitud del lenguaje del sexo, ¿no? Hay como sexo por venganza, sexo por aburrimiento, por dinero, contra el mundo y también sexo por agradecimiento, ¿no? Sí. Como el que tiene la actriz travesti de Tesis con el borracho que le salvó la vida. Y bueno, ella sigue como regresando tiempo después a ese cuerpo alcohólico y anciano, pues para agradecer, para sanar el recuerdo, para muchas cosas. Pero también se lo quiere coger, ¿eh? Sí, lo disfruta, sí, lo desea. Sí, lo desea. Sí, se nota que lo desea. Sí. Él le dice, no vuelvas, y ella dice, cállate la boca porque voy a seguir volviendo. Es un personaje Él le pide piedad, repulsivo. ¿no? Él le pide piedad, que no regrese. Mira, es el personaje que más quiero, además, el de la actriz. Mucho más que a la tía Encarna. A la tía Encarna la maté por eso, porque no quería cargar con un personaje así toda la vida. Y la tentación de volver a escribir sobre ella. Entonces la maté. Y con la actriz me pasó lo mismo. No la soporto, es como una presencia, porque haces una criatura con la que estás mucho tiempo y a la que tenés que conocer mucho. Es muy difícil para los demás entender ese proceso, al escribir una novela sobre todo. El cariño que les tomás, incluso el cariño estúpido, así por tus propias palabras sobre esos personajes, como una especie de necedad. Es muy fuerte, entonces las mato. Así que como sicaria. Sí. Bueno, hay un momento para mí fabuloso de Tesis justo al final, cuando se abre paso el monólogo de la madre y del padre, que son extraordinarios. Y todos tus libros trabajan mucho sobre la herida y la relación entre materno-filial y paterno-filial, y también la cuestión de la orfandad. Entonces, hubo un momento en el que estaba leyendo y empecé a especular estúpidamente, como todo lo que hago, pero en ese momento noté que era muy estúpida, no siempre lo noto, pero lo estaba notando. Y noté que, bueno, estaba pensando, ¿hay algún tipo de orfandad específicamente travesti, en el sentido de cierta genealogía rota de la institución familiar? Y porque, bueno, las travestis de tus libros en muchos sentidos se nacen a sí mismas y, sin embargo, me paré a pensar un momento y dije, no, si en realidad es totalmente al revés, ¿no? Porque el huérfano de Tesis, de tu novela, es el hermano viril, al que le enseñaron a ser un hombre furibundo, ¿no? Al que todo el mundo lo trata como pobrecito, el huérfano. Ay, qué sexy es. Mi hijo el huérfano. Sí, ese es un leitmotiv, ¿no? ¿Has visto la película? ¿Perdón? ¿Has visto tú la película? No he visto la película. Es que no tenía enlace, Ay, no. Y pirata no soy muy hábil. Es una cosa tan fuerte. Sí, y también el marido es huérfano. Pero ¿sabés quién es más huérfana? Mi mamá. Yo crecí teniendo una madre huérfana. Y eso armó una incógnita, una pregunta que todavía estoy tratando de resolver, que es lo que hace una madre huérfana con su hijo, que es hacerlo un poco su mamá. Toman una criatura y se dejan maternar. Es muy fuerte lo que le pasó a mi mamá. Además,
mi abuela fue asesinada, le hicieron un aborto mal practicado y se infectó en 2 días, se murió, se pudrió por dentro. Entonces, yo veía a mi mamá llorar cada vez que le contaban historias sobre su mamá y había algo del mundo que me parecía importante conocer a través de los ojos de los huérfanos, porque la presencia de las madres es como la presencia de la actriz o de la tía Encarna. Son personas que te dejan algo adentro, no sé, es como si se olvidaran algo en una cirugía y un bisturí, por ejemplo, entre los órganos o una tijera. Esa incógnita me parece súper importante, además, porque mi familia son todas mujeres, casi todas mujeres. Y todas transmiten un dolor, lo custodian, lo tienen así con ellas, después lo pasan a sus hijas, las hijas se lo pasan a las hijas. Entonces la pregunta siempre es sobre ser hijo, no sobre las madres. Ninguna de esas novelas tuvo ni siquiera por un segundo la especulación de lo que era ser madre. Siempre es algo mucho más universal, que es que somos hijos de alguien. Todos, hasta los huérfanos. Entonces, para mí es una gran incógnita. Es algo sobre lo que voy a seguir preguntándome y escribiendo. Porque además siempre es el mismo libro, siempre es la misma historia, siempre es el mismo niño el que escribe. También es aceptar que entras en una especie de espiral del que no podés salir en tu cabeza cuando escribís. Pues esos personajes que se nacen a sí mismos, esas mujeres que se nacen a sí mismas, también engendran de alguna manera a otro padre y a otra madre, sí, de sí mismas, como que nacen a su padre y a su madre sí, de otra manera. Sí, yo creo que los parí a los míos. Creo que los tuve por parto natural a los dos. Sí, los hice otra vez, los hice nacer de nuevo. Y me siento completamente orgullosa de eso, de haber hecho que esas dos personas entiendan los ojos a través de su hijo o de su hija. Para mí es un orgullo. Pues comentábamos antes que de tus novelas se sale... Yo sentí dolor físico. Me dolía el cuerpo cuando había terminado. Wow. Me dolía el cuerpo literalmente, no solo de sufrimiento, también de placer, pero sentía como el dolor físico y no me había pasado antes, ¿no? Se sale también muy cansada, muy extenuada de la lectura, y eso es algo que transmites, que has hecho tú, como un dolor de cuerpo viejo y hondo, que procede de cierta violencia, pero también de cierto ímpetu erótico. Y en algún sitio has dicho mucho de lo que se funda de la risa, tiene un final alegre, que me encanta. Pero lo cierto es que tus finales no son exactamente alegres o no del todo alegres, o hay alegría pero hay otras cosas. Bueno, sí. De las salidas, pienso, dejó la protagonista de tesis sobre una domesticación de fundarse en la risa. ¿Dejó en algún momento de fundarse en la risa? Sí, se decepciona completamente de haber aceptado lo que acepta. Esa es la verdad. No puede evitar, además, no solo la protagonista, sino también la narradora, la que escribe, que es como una especie de groupie de esa actriz, no puede evitar juzgarla. Está todo el tiempo pensando en juzgarla, en las cosas que hace mal. Y ella hace exactamente lo mismo. Camila, ¿y está el puto progresismo esperando ahí fuera que dé un mal paso? Sí, sí. El progresismo, el fascismo, el tibiecismo, la ultraderecha. Están todos esperando. Están todos ahí. Es horrible lo que estamos viviendo. Es un espanto.
es muy desalentador. Hablaste de la esperanza, de la desesperanza antes, y a mí me resulta un afecto tan poco activo, tan poco... tiene poca actividad eléctrica. La espera, la esperanza, es una cosa... En Argentina decimos largo como esperanza de pobre, por ejemplo. ¿Qué cuento? ¿Qué nos dijeron? ¿Qué nos metieron? ¿Por qué nos obligaron a esperar? A tener esperanza en que algo va a pasar y no nos enseñaron otra cosa. Bueno, ¿ves? Una madre hace eso, hace esto y te dice, tenés que tener esperanza, y se lo pasa a la hija y la hija se lo pasa a la nieta. Y se hacen las largas cadenas de esperanza de las personas, pensando que el mundo va a ser diferente, de que todo se va a solucionar. Y cada día está más cerca un fascista de pegarte un tiro. Cada día estás más cerca de salir a la calle y que un loco se haya vuelto loco y saque un arma y mate a 20 personas adentro del supermercado. Es horrible. Y no sé cuál es la pregunta que se hace frente a eso. Porque es una pregunta la que tenemos que hacer. Y no sé cuál es. No sé cuál es. A veces me siento en peligro también, ¿sabes? De no poder soportar que hay un ojo mirándote, que hay alguien que te está mirando. Parece que estuviera paranoica, pero es verdad. Estamos siendo escuchados todo el tiempo. Juzgados, escuchados, así. En un momento en el que se supone que deberíamos vivir los últimos años de la Tierra con absoluta libertad, frenesí, goce. Ha sido muy bello escucharte. Ha sido muy bello. Salgamos a hacer el amor y a beber. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un aplauso para Camila. Un aplauso para Erika. ¿Que eres granadina? Granadina, granadina. Bella. Gracias, gracias, gracias. Míralas allí. Ay, Dios mío. Muchísimas gracias, Erika y Camila, por la lucidez. Vale, pequeños recordatorios antes de salir. Venta de libros en la entrada, firma en la sala de conferencias. Y se sale, quien quiera salir, después de la venta de la firma de libros, por allí, no por donde habéis entrado, ¿vale? Ahora, en media hora, a las 8:30, tenemos Vanguardia Hoy, una conversación entre Jun Beef y Chus Pato, aquí. Y Trace Route Poem Segundo Viaje, una performance a cargo de Alex Saun Pascual y Mario Santamaría en la Plaza de los Aljibes. Os pido un último fuerte aplauso para Erika y para Camila. Muchísimas gracias. Gracias.